Bienvenidos un día más a este estudio que estamos haciendo versículo por versículo del libro de Marcos. Hoy estamos en el capítulo 15 y créame que queda un capítulo más y estamos terminando todo este evangelio. Durante todo este tiempo de confinamiento ha sido una bendición estudiar este libro. Estamos viviendo en nuestra nación y creo que en muchos países de Latinoamérica, situaciones políticas, situaciones de cambios del gobierno, de muchas circunstancias que están pasando en nuestra sociedad y muchos están hablando una palabra que se llama justicia. Reclaman justicia, buscan la justicia. Pero es curioso que la justicia desde la perspectiva humana no es como Jesús o nuestro Padre Celestial lo ve, el único que puede mostrarnos justicia divina imparcial, porque Él es testigo y a la vez juez, es nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de ser Dios y de ser nuestro Señor y ser un juez justo, hoy vamos a ver que Jesús es torturado de una forma injusta, con juicios injustos antes de su muerte en la cruz. Así que vamos a orar y vamos a continuar con nuestro estudio. Señor, te damos gracias en este momento. Señor, pedimos que tu dirección basada en tu palabra y pedimos también, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para ver estos versículos y también que unjas mi vida para compartir hoy en este momento de tu palabra. Que tu gracia esté con nosotros y háblanos a través de estos versículos. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que hoy, hermanos y hermanas, estamos estudiando Marcos capítulo 15 y el título general para este párrafo, o básicamente todo el capítulo que va a venir ya la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero le he puesto Jesús es torturado antes de su muerte en la cruz. Este capítulo está dividido en 3 partes, pero hoy vamos a estudiar 2 partes y un poquito, ¿ok? Primero, Jesús enfrenta el juicio ante Pilato. Del versículo 1 al 15 vamos a ver esto. Y luego del versículo 16 hasta el 20 o hasta el 32 Jesús es humillado en su muerte y crucifixión. Y si ves que cambia de colores, bueno, es porque vamos a estudiar solamente la primera parte de esta división B. Del 16 al 20 Jesús es golpeado y escarnecido antes de su crucifixión. Y cuando va a ser llevado al Gólgota lo vamos a dejar para la próxima semana. Para entender un poco lo que estamos hablando y lo que está sucediendo, vamos a ver la cronología de los 7 juicios injustos. Hemos visto que Jesús ora en Getsemaní y de Getsemaní cuando lo toman prisionero y Judas le da un beso, entregándolo a los sacerdotes o a los jefes de los sacerdotes, de Getsemaní va a la casa de Anás. Y luego Anás, porque era el sumo sacerdote vivo, mientras que el yerno era Caifás. Y todos respetaban a Anás, los judíos, porque él estaba vivo y él era el sumo sacerdote en realidad. Y eso ya lo expliqué en la enseñanza anterior. Ahora, lo segundo es de la casa de Anás al palacio de Caifás. Lo tercero, Jesús es condenado formalmente por el Sanedrín y ahí nos hemos quedado la semana pasada. Vamos a ver hoy los otros juicios del palacio de Caifás al pretorio de Pilato. Quinto, del pretorio de Pilato al palacio de Herodes. Sexto, del palacio de Herodes al pretorio de Pilato. Y séptimo, vamos a ver del pretorio de Pilato al cuartel de los soldados. Y siempre nos preguntamos por qué son esos juicios injustos. Si te has preguntado y no estás siguiendo este estudio, miren, tengo una pregunta. ¿Por qué era ilegal el juicio de los judíos? Primero, porque el juez no era imparcial y no protegió al acusado. La ley decía que el juez tenía que tener esas características y proteger al acusado. Al contrario, era el juez quien acusaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El sacerdote y el sumo sacerdote estaba condenando. Segundo, el arresto fue ilegal porque fue llevado a cabo sin acusación formal. O sea, no había alguien que lo acuse y la ley decía mínimo 2 o 3 testigos, pero no había.
Simplemente lo arrestaron y punto, porque Judas lo vendió con un beso. Tercero, los juicios por causa criminal tenían que empezarse y celebrarse durante el día. Ellos, aproximadamente estamos hablando entre las 9 de la noche a 12 de la noche, sucedieron esos acontecimientos del estudio anterior. Entonces, era ilegal reunirse de noche, pero ellos estaban desesperados. Ellos estaban rompiendo todos sus principios, por eso era ilegal. Cuarto, un veredicto de culpabilidad no podía darse el mismo día a la conclusión del juicio. Tenía que pasar por lo menos 2 días, según la ley, pero ellos lo dieron inmediato, rompiendo otra vez una norma. Quinto, la búsqueda de testigos falsos era ilegal. Ya hemos visto en Mateo 26:59, Marcos 14:56 y Juan 11:53, si ustedes lo están anotando, eran testigos falsos. Y eso era ilegal. Y es más, aquel testigo falso, según la ley, debería de morir apedreado. Pero no lo hicieron, o sea, totalmente ilegal. Sexto, ningún acusado podía ser condenado sobre sus propias declaraciones. Pero si tú lees Mateo 26, 63 al 66 y Juan 18, versículo 19, vas a ver que es el sumo sacerdote, porque los testigos falsos se contradecían. Y como ya estaba siendo el juez parcializado, no era imparcial, entonces llegaba el momento donde le pregunta a Jesús, ¿en realidad tú eres? Porque ya no tenía otra opción. Él mismo le hace una pregunta y le hace jurar a Jesús que diga la verdad. Lo arrastra, lo acorrala, lo lleva a que él mismo diga y confiese con su boca, yo soy. Y verán al Hijo de Dios venir con sus ángeles sentado. Entonces ese momento se rasga las vestiduras, es decir, están rompiendo la ley. Ningún acusado podía ser condenado sobre sus propias declaraciones. Y séptimo, no presentaron en contra suya ninguna evidencia legal. Solo eran testigos falsos, murmuraciones y cosas que se decía por aquí y por allá. Por esa razón y por esas 7 razones decimos que este juicio fue ilegal y fue injusto. Y miren, como les dije al principio, el juez divino, la justicia divina, que a la vez es testigo y juez. Imaginémonos un juez hoy con principios, con valores, que a la vez es testigo. Créeme que va a juzgar con toda veracidad y a la vez con toda imparcialidad. Aunque hay jueces que a veces no hacen esto, obviamente, pero sí hay jueces que lo hacen. Pero nuestro Señor es el juez divino. Él conoce la palabra justicia, porque créanme que a veces en las familias el término justicia, es a veces yo, ¿no? con mis hijas, y a veces siempre bromeo, porque alguno dice, ya, tú vas a lavar los platos y el otro va a barrer, y uno por ahí dice, no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque hay más platos y hay menos piso para barrer. El término justicia a veces en los jóvenes o los adolescentes o en muchas personas no tiene una definición concreta, correcta, objetiva, absoluta, porque su juicio determina o está determinado a veces por sus emociones o por lo que ellos perciben que debe de ser justo. Pero quien es justo, quien realmente muestra la justicia, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él se expone voluntariamente a estos juicios injustos. Y vamos a ver por qué lo hace y qué viene después de todo esto. Así que nos quedamos en el tercer juicio injusto. Jesús es condenado formalmente por el Sanedrín. Vamos a leer, versículo 1, dice, tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Hermanos, hay 2 características que son muy interesantes en medio de lo que estamos estudiando. Primero están, diríamos, la nata, ¿no? Así como se le dice, ¿no? De la religiosidad o de los religiosos. La élite,
no sé, lo mejor de lo mejor, entre comillas. O sea, lo más poderoso, los líderes representativos. El Sanedrín era conformado por estas personas, o era el consejo, o podríamos llamarles aquellas personas que deberían enseñar la ley y practicar la ley, están atentando en contra de su propia ley para acusar a un inocente y lo quieren condenar a muerte y lo atan, lo amarran como si fuese un vulgar delincuente, porque algunos pensaban que con sus manos él hacía un tipo de brujería. Entonces lo amarramos y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Y por qué lo llevaron a Pilato? Miren, anteriormente, si se puede ver un poco en el mundo antiguo, también ellos tenían la capacidad de apedrear a alguien, como apedrearon a Esteban. Si ustedes leen el libro de Hechos, apedrean a Esteban y lo matan. Y el imperio romano estaba encima de esto. Pero no podrían y no querían apedrear a Jesús porque Jesús era muy popular en el pueblo. Entonces ellos estaban buscando que sea realmente el gobierno en turno o el imperio romano, y Pilato representaba este imperio, entonces sea quien lo condene a muerte y buscando también una muerte cruel, porque la misma Biblia decía que aquel que es colgado en un madero o una cruz, básicamente, era maldito. Entonces querían totalmente destruir la reputación de nuestro Señor Jesucristo, aún sabiendo que eran inocentes. Querían que nuestro Señor sea maldito en ese madero. Querían terminar con su liderazgo, querían terminar con sus enseñanzas, con su popularidad. No querían ellos tomar, simplemente agarrar piedras y matarlo, sino querían que el gobierno lo haga. Así que de ahí pasa el siguiente cuarto juicio injusto. Del palacio de Caifás vamos a ver ahora al pretorio de Pilato. Pilato está ahí viendo cómo viene muy de temprano, porque esto eran los juicios antes que amanezca, dice apenas salía el sol, perdón, era el juicio. Si tú vas a la Tierra Santa vas a encontrar el palacio de Herodes, o algunos dicen que estaba en este palacio que se llama Antonia o el pretorio. Bueno, el asunto es que hoy se puede visitar y ver el lugar donde se hizo los juicios injustos para nuestro Señor. Versículo 2. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Jesús no responde de una forma directa, pero simplemente afirma algo, pero no es como que 100% sale de su boca, sí lo soy, sino si, bueno, si tú mismo lo dices, respondió. Versículo 3, los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. Marcos, hermanos, no describe de qué le están acusando al Señor, pero le empiezan a acusar de muchas cosas. Y el versículo 4 dice, ¿no vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira que de cuántas cosas te están acusando. Como vuelvo a repetir, Marcos no lo menciona. Por eso tenemos los evangelios que se llaman sinópticos, que es Mateo y Lucas, que tienen una perspectiva diferente. Es como estar en una esquina en los cuatro lados y vemos un accidente. Y el que está en esa esquina dice, no, yo vi que el carro que vino de este lado, no, yo vi el otro. Entonces, bueno, hay un hecho y tenemos cuatro perspectivas, tenemos cuatro evangelios, pero tres de ellos son sinópticos porque están describiendo muchas cosas muy similares y parecidas. Y Lucas, capítulo 23, versículo 2 nos dice, y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos del emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Es interesante Lucas, y Lucas, como es un historiador, trata de describir de forma cronológica, ordenada y los detalles más importantes y relevantes, mientras que Marcos está explicando un poquito más desde la perspectiva de Pedro, porque era Pedro quien relataba, porque era testigo presencial, y era Juan Marcos quien escribía lo que relataba Pedro. Pero Lucas nos aclara y nos dice que acá lo estaban acusando de oponerse al pago del impuesto. ¿Era verdad? Mentira. Que afirmaba ser el Cristo, ¿era verdad? Pues sí, mire, entonces, ¿qué fue? Jesús es acusado por tres cargos. Uno, según lo que vemos, decían, él pervierte la nación, falso. Si tú lees Mateo 5, 17,
habla Jesús, yo no he venido a romper la ley o abrogar la ley, o sea, Jesús no vino en contra de la ley y él se sometió al imperio romano. Él es interesante porque algunos, en medio de estos conflictos sociales que vivimos, siempre hay esta premisa, ¿no? El cristiano debe o no debe opinar en política, qué debe hacer frente a un gobierno corrupto. El imperio romano era el imperio más corrupto, cruel, sanguinario, y hasta ellos, los emperadores, se hacían adorar como dioses, totalmente inhumano. Y Jesús se sometió a ese imperio, porque su reino no es de este mundo. Y él sí hizo política en el sentido abierto de opinar, de hablar, porque la segunda acusación le dijeron, prohíbe dar tributo al César. Falso, Mateo 22:21, que dice, dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, en el término más amplio, el cristiano pues hace política. Entonces, yo tengo opinión política, tú que estás escuchando tienes opinión política, pero en el sentido más estricto, Jesús nunca vieron formando un partido político y dijo, vamos a derrocar a este imperio o a este gobierno imperialista y vamos a salir con nuestros letreros. Jesús nunca lo hizo. Vean en la Biblia, nunca lo hizo. Obviamente que estamos en un contexto democrático y si desean conocer un poco más, hay un estudio que hice con el Grupo Lucas que está en el Facebook del Grupo Lucas, en la sección de videos donde dice el cristiano y su rol en la política. Pero hablando de las acusaciones de nuestro Señor, ya vemos dos que fueron falsas. La tercera, decía ser el Mesías prometido, le dijeron eso según Lucas, y eso fue cierto. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 4, versículo 26, cuando estaba frente a esta mujer samaritana, la mujer le dijo, ¿eres tú el Mesías? Y es curioso que a quien se revela es a una mujer. No se reveló a sus discípulos, porque él preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y él nunca afirmó, pero a la mujer le dijo, sí, yo soy el Mesías. Versículo 5. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Cuando vemos a Pilato ahí, está asombrado. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no dices algo? Te están acusando. Mientras la gente, los religiosos lo acusaban. ¿Y sabes qué? La ley romana era totalmente diferente a la ley judía. Mientras que ya hemos visto por qué era injusto estos juicios bajo la ley judía, la ley romana se enfocaba en 3 puntos. Primero, el juez tenía que revisar los hechos o las pruebas que habían, los que estaban acusando y al acusado. ¿Dónde están? Y el acusado, lo que decía el acusado para la ley romana era muy importante. Mientras que en la ley judía no lo era, porque si 2 o 3 lo condenaban, lo mataban. No importa lo que tú digas. Pero en la ley romana era totalmente diferente. El acusado podía defenderse y lo que decía podía excluirlo si es que agarraba las pruebas que supuestamente se presentaban y no tenían la validez o el peso, pues el acusado salía libre. Y normalmente, bajo esa ley romana, entonces los acusados pues se defendían con garras, con todo lo que teníamos, no valga la expresión de con sus garras, gritaba y decía, yo no soy, que bla, 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 bla. El juez miraba la actitud, las palabras, lo que decía, pero cuando Pilato ve a Jesús, Jesús no dice nada. Y le parece extraño porque te están acusando y tú no dices nada. Y dice el texto que los líderes empezaban a acusarle más y más y más de tantas cosas. Estos hombres religiosos estaban olvidando del origen de la ley divina de su religión. Por eso yo pienso, hermanos, que el religioso se olvida de usar la palabra de Dios para ponerla en práctica y solo usa la palabra para condenar a otros. Esto es lo que sucede.
¿Cuántas personas simplemente usan la palabra, mira, acá estás fallando tú en esto, mira tu cabello, mira tu forma de vestir, mira, no te rías de esta forma, mira esto, mira lo otro, y nunca ellos ven por cómo poner en práctica los principios de la palabra o simplemente el amor, porque se han vuelto religiosos, exigen de otros, pero ellos no quieren vivir lo que exigen a otros. Eso es el religioso. En otras palabras, el religioso golpea a su mujer y va al templo después para adorar a Dios. La religiosa insulta y odia a su esposo y va al templo después a adorar a Dios. Esto es triste, pero ¿cuántos han hecho del cristianismo una religión? ¿Cuántos han hecho de la Biblia un libro religioso que simplemente sirve para mirar la conducta o la vida de otros y para condenar a otros, pero no están viendo que la Biblia es para que tú la apliques, que los conceptos, los mandamientos, los principios es para que tú lo vivas, no para que exijas a otros vivir? Estos líderes religiosos estaban haciendo con nuestro Señor Jesucristo lo mismo, exigiendo pero no viviendo, demandando, pero no demostrando. Este es el corazón religioso. Y si tú me estás escuchando y tienes esta actitud, hermano, hermana, cambia de una vez. A Dios nunca le han gustado los religiosos. A Dios le han gustado sus hijos e hijas que reflejan su imagen, que tienen un amor, como dice 1 Corintios 13, el amor ágape, una vida práctica, una vida real, una vida que realmente demuestra qué es ser un hijo de Dios. Ahora vamos a ver el quinto juicio injusto del pretorio de Pilato al palacio de Herodes. Esto no lo menciona Marcos, pero si tú lees Lucas 23, del 7 al 12, Lucas sí lo menciona. Pilato se entera de que él es de Galilea, y dice, de Galilea, y en ese lugar, como era la Pascua, estaba Herodes. Mejor lo mando a Herodes porque Herodes era parte de su gobierno. Así que lo va y lo lleva a Herodes, y como ven en esta imagen, Herodes lo mira y dice, oye, si tú eres, no, yo quería conocerte hace tiempo, he escuchado de ti que haces milagros, hazme un milagrito pues, le dice. Entonces Jesús lo mira, los sacerdotes lo miran y Jesús no dice nada. Y entonces este Herodes trata de sacarle conversación, le pregunta, lo acusa, le hace de todo y Jesús no dice nada. En torno de burla, agarra un manto rojo real, con que tú eres el rey, se burla, se mofa y Jesús no dice nada. Como no dijo nada, viene el sexto juicio injusto, del palacio de Herodes al pretorio de Pilato. Versículo 6. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso, al que la gente pidiera, y esa es la segunda audiencia con Pilato. Versículo 7. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. ¿Insurrección contra quién? Contra el Imperio Romano. Y ahí lo vemos. Ahí está. Y entonces, como era de costumbre, Pilato pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hay un hombre por ahí, Barrabás. ¿Y saben quién era Barrabás? Barrabás era un ladrón, asesino y sedicioso. Hoy lo llamaríamos como terrorista. La palabra Barrabás o su nombre en Barrabás viene de Bar, que es hijo, y Abba, que significa padre. O sea, era hijo del padre. Qué interesante y qué irónico diríamos este momento para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque un hijo del padre, asesino, sedicioso, terrorista, ladrón, va hoy a salir libre, mientras que el Hijo del Padre Celestial, inocente, va a ir a la cruz o va a reemplazarlo en su lugar. Miren, es curioso que si alguien de forma literal debería de decir, Jesús murió en mi lugar, ¿quién creen que debería de ser? Pues Barrabás. Esta historia, este momento nos enseña
que el Hijo inocente del Padre Celestial está dando su vida por tu hijo o por tu hija culpable. Que el Hijo inocente del Padre Celestial está dando su vida por ti, siendo un hijo o una hija culpable. No pienses que el Padre Celestial no sabe qué es perder un hijo. Si tú hoy estás escuchando esta enseñanza y has perdido un hijo de forma inocente, nuestro Padre Celestial sabe qué es perder un hijo. Un hijo inocente, perder la vida o reemplazar a un hijo culpable, hijo del padre Barrabás. Va a quedar libre, va a quedar suelto. Pero ese es el amor ágape, el amor incondicional del Padre dando a su Hijo único para morir en la cruz, porque sabe que es la única forma que el sacrificio sea completo y la sangre sea derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Nuestro Señor estuvo en tu lugar y en mi lugar, y va a estar literalmente en el lugar de ese Barrabás. Versículo 8, subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. Versículo 9, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Replicó Pilato, y la gente, la turba está ahí gritando, decían no. Versículo 10, porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. O sea, Pilato no era tonto, sabía lo que pasaba. Y Lucas capítulo 23, versículo 15 dice, y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado, dice, lo ha juzgado culpable, dice Pilato, puesto que no los devolvió. ¿Cómo pueden ver, entonces, no han cometido ningún delito que merezca la muerte? Pero la turba seguía gritando y Pilatos, él debía escoger entre hacer lo que era correcto, que lo cual significaba liberar al hombre inocente, o escoger en lo que era conveniente políticamente, que significaba ejecutar al hombre traído delante de él por los judíos debido al cargo de la traición. ¿Y qué hizo Pilato? Obviamente nosotros ya sabemos, pero él estaba presionado por el Imperio Romano, porque en ese momento el emperador no era alguien como quien estaba a favor de Pilato, sino su general del emperador Tiberio, que gobernaba en ese tiempo, era quien puso a Pilato y era antijudío, mientras que Tiberio sí le gustaban los judíos, siendo el emperador, pero había una lucha de poder y de conflictos. Entonces, hermanos, ese era el punto. Pilato estaba comprometido políticamente, los judíos ya se habían rebelado, tenía muchos problemas y es en ese momento donde surge esta turba y no quería que otra vez haya problemas. Un político. Por eso digo, hermanos, que muchas veces la política solo desea agradar a la multitud, aunque al hacerlo sabe que no es lo correcto. Esto es lo que sucede en nuestro continente, en el mundo y en muchos lugares que hoy estamos viendo. Los políticos, la política está siendo y es corrupta. Por eso es que siempre mi oración y mi deseo es animar a cristianos a que hagan política honesta, sin corrupción, con principios cristianos, con valores cristianos. No politizar la iglesia, no agarrar doctrinas políticas y simplemente poner como un bastón para la Biblia, es como su respaldo, dice, mira acá Jesús en Hechos dice que todos vendían sus propiedades y lo entregaban, eso es comunismo. No tiene nada que ver con agarrar esas doctrinas políticas y querer poner como un bastón, un apoyo a los textos donde dice la Biblia, porque la Biblia es totalmente revolucionaria en ese concepto. Y si desean hacer política, háganlo desde esa perspectiva bíblica, donde entiendan que Dios es soberano y donde entiendan que la voluntad de Dios está encima de la voluntad del ser humano y donde entiendan que los valores del reino son totalmente diferentes a los valores de este mundo. Por eso, revisen ese tema que hice del cristiano y la política, pero lamentablemente vemos hoy Pilato está siendo un político más. Le da al pueblo lo que quiere. Miren, el versículo 11 dice, pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. Como ven ahí,
esta imagen de esta persona, se dan cuenta que estos líderes estaban ahí gritando y gritando. Y yo digo, hermanos, siempre que el liderazgo es influencia. Recuerden, el liderazgo es influencia. Versículo 12 dice, ¿y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Les preguntó Pilato. Versículo 13, crucifícalo, gritaron. Crucifícalo, gritaron. Esto es muy interesante porque estos líderes agitaron a las masas, a la multitud, y en lugar de hacer lo correcto, incitaron, dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Y como el pueblo miraba a sus líderes, que ellos gritaban, empezaron a hacer lo mismo. Por eso dije hace un momento, el liderazgo es influencia. Puede ser influencia positiva o influencia negativa, pero en el fondo es influencia. Influencia lo que dices, influencia cómo vives. Influencia. Pero por eso necesitamos líderes en nuestra nación con principios y valores cristianos, con una perspectiva bíblica y no, como vuelvo a repetir, ideologizando, si lo llamaríamos, si existe esta palabra, a los textos bíblicos, sino que desde la Biblia, desde los principios bíblicos, desde la teología, hagan política honesta, transparente. Política en el sentido cerrado, no en el sentido amplio, cerrado, que son para pocos, no para todos. Y ahí está el público, ahí está la multitud gritando. Versículo 14 dice, porque ¿qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y ahí estaban gritando, miren, crucifícalo, 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 más fuerte, crucifícalo. Y créeme, hermano, que la mayoría de veces que la multitud pidió algo, siempre estuvo equivocada. Vuelvo a repetir, la mayoría de veces que la multitud pidió algo, siempre estuvo equivocada. Ya lo demostraron en el Éxodo, cuando Moisés no bajaba y dijeron, Aarón, haznos, tenemos que hacernos un becerro. Y te puedo poner muchos ejemplos, pero aquí vemos una multitud gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y es curioso porque hoy día a veces se hacen he visto algunos videos por las redes sociales. ¿Y por qué estás gritando, diríamos, en esta marcha? Dame una razón. Algunos periodistas o personas les preguntan y dicen, no sé, yo grito nomás. Y yo pienso que si habría este tiempo de las redes sociales y yo con mi teléfono estaría delante de esta multitud y iría al patio donde está ahí juzgando a nuestro Señor y preguntaría a uno de estos que están acá, ¿no? Gritando, 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 crucifícalo, crucifícalo, le preguntaría, ¿y por qué delito ha cometido para que lo crucifiquen? Yo estoy seguro, hermanos, que me dirían, no sé, pues que lo crucifiquen y punto. Porque muchas veces la multitud a veces grita, a veces sigue a otros sin razonar, sin pensar. Yo te estoy mostrando desde el punto de vista bíblico. Versículo 15. Como quería satisfacer a la multitud, un político más, Pilato le soltó a Barrabás y a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran, hermanos. Y se lavó las manos y dijo, irás a la cruz o crucifíquenlo, como dicen otras versiones, que en el latín es ibis in crucem, o te entrego a la cruz, que en el latín es abi in crucem. Abi in crucem. Y al Señor lo llevaron. Del versículo 16 al 20 vamos a ver Jesús es golpeado y escarnecido. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, el pretorio, y reunieron a toda la tropa. Y ese es el séptimo juicio injusto, del pretorio de Pilato al cuartel de los soldados. 17, le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Miren, hermanos, ahora está en manos de los romanos. Y agarran a nuestro Señor y le empiezan a golpear. Le ponen esta corona de espinas que cuando pusieron en su cabeza, créeme, no sé si alguna vez tú te has hincado con una
espina. Ya sea en la mano o en el pie, es doloroso, es molestoso, pero a nuestro Señor le pusieron en la cabeza. Y ahí empieza la tortura, la burla, la humillación. Versículo 18 dice, salve rey de los judíos, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Y ahí vemos en una foto cómo lo están tratando nuestro Señor. Le hacían esa venia de salve rey porque decía ave César, ave César. Entonces ellos normalmente hacían esto cuando entraba el César, el emperador, el rey. Pero ahora lo hacen en torno de burla a nuestro Señor Jesucristo. Ya con su corona de espinas lo empiezan a golpear y en lugar de darle como un beso lo escupían y lo escupían a nuestro Señor. Qué triste, hermanos. Qué momento más difícil que está pasando nuestro Señor. Hacían esta venia de arrodillarse y de burlarse y creo que hoy hay muchas personas que se están burlando de nuestro Señor y Salvador en esas marchas que los llamamos progresistas, donde dicen que ser tolerante hoy para ellos significa burlarse de nuestro Señor Jesucristo y sacan a un Jesucristo gay, un Jesucristo homosexual, desnudo y a veces con esos colores. Esto es algo que están haciendo hoy desde las películas, desde muchas formas y figuras, y piensan que eso es libertad de expresión. Burlarse de Jesucristo es expresión, libertad de expresión. Mientras que si tú dices algo que está en la Biblia sobre los homosexuales, oh no, eso no es libertad de expresión, eso es ser intolerante, eres un homofóbico, eres un retrógrada. Esta sociedad se está volviendo así. Pero aquellos que se burlan de Jesús no saben lo que viene más adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, por eso Dios los exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, al final, todos se van a arrodillar ante el Señor. Si Jesús soportó esto, la muerte y la cruz, y Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 2, este himno de nuestro Señor Jesucristo nos muestra que va a llegar un día donde todos van a arrodillarse. Ya no van a hacer una venia burlona, ¿no? De decir, oye, mira, el rey. Realmente van a estar de rodillas. Porque toda rodilla, toda, hombre, mujer, niño, todos, hombres, mujeres, todos van a estar delante del Señor. Pero yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo te vas a arrodillar delante del Señor? Porque yo me voy a arrodillar, pero para adorarlo, exaltarle, agradecerle y decirle, Señor, gracias por salvarme. Señor, gracias porque me amaste. Y sí, me voy a arrodillar con todo mi ser. Y quizás el Señor me tenga una corona, me arrodillaré y el Señor me pondrá una corona. Pero muchos que se burlan de Jesús hoy se van a arrodillar suplicándole, diciéndole, Señor, no me mandes al lago de fuego, no me mandes. Perdóname, no sabías. Y es muy tarde, porque el Señor es testigo de lo que tú te estás burlando del Señor. Y sabes, te llega el momento del veredicto final al lago de fuego. Por eso piensa bien y piensen bien lo que están haciendo. Estos hombres se estaban burlando, nuestro Señor. Versículo 20 dice, después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. ¿Saben? Marcos obvia el momento donde lo torturan con latigazos. A nuestro Señor agarraron con un látigo que ven acá, que era típico de los romanos para torturar o desgastar el cuerpo de aquel que iba a ser crucificado. Miren, tenía billas de metal, como ven ahí, pedazos de huesos y eran hilos de cuero,
de la piel del animal. Y la idea de las billas era agarrar y producir hematomas cada vez que caía en el cuerpo. Y la idea de esos huesos afilados era que cuando agarren, se peguen a la piel y rasguen la piel de la persona. Eso no lo habla Marcos, pero sí me gustaría tocarlo brevemente y me gustaría compartir un artículo del doctor Alexander Methrel que está en el libro El caso de Cristo, la tortura de Jesús antes de el Getsemaní. Recuerden que en el Getsemaní sudó sangre, eso se llamaba la hematidrosis. ¿Por qué? Porque se estaba expuesto ya nuestro Señor a un estado de estrés fuerte, que se rompieron los vasos capilares y se mezcló agua con sangre, porque se llama hematidrosis. Esto sucede en algunas ocasiones, en algunas personas que están con estrés, porque la piel sufre. Por eso a veces salen un tipo de barritos o tienen problemas en la piel y a veces el médico dice, ¿estás con estrés? Porque el estrés hace que se produzca esto y nuestro Señor lo sufrió. ¿Y qué tenía que ver esto? Que cuando venía la flagelación, ya estaba sufriendo estos momentos en su piel. Y ahora vemos la flagelación. Según el doctor Methrel, la víctima podía experimentar un dolor tremendo cuando lo flagelaban y entraba en una conmoción hipovolémica. Hipo de bajo, vol de volumen y hémica de sangre. Es decir, como le empezaron a rasgar toda la espalda, el cuerpo, les daban azotes y eran hombres que estaban ahí realmente desesperados. Miren, la persona sufre los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre y esto causa 4 efectos. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre, que ya no existe porque ha derramado mucha sangre, ya le pusieron corona de espinas y todo. Miren, 2, baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo o colapso. Por eso vemos cuando vamos a ver la próxima semana que cuando Jesús está cargando su cruz, se va a desmayar. Tercero, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Por eso el Señor decía, tengo sed, ¿no? Porque lo cuarto es que la persona empieza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Lo torturaron a nuestro Señor, lo flagelaron, cada azote. Miren, el Evangelio de Juan cuenta cuando Pilato lo saca a Jesús así todo lleno de sangre, dice, he aquí el hombre, porque lo habían desfigurado, lo habían torturado. ¿Y qué creen que gritaba la multitud? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y sabes, yo digo, la única razón porque el Señor soportó el castigo, el látigo, las humillaciones, los escupitajos, los golpes, le golpeaban con cañas y le pusieron esa corona de espinos y lo empezaron a flagelar su cuerpo y empezaba a sangrar y tener heridas por todo su ser. La única razón eres tú, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando. La única razón de soportar esto fuiste tú, fui yo. ¿Cómo no amar a alguien que dio su vida por ti, por mí? ¿Cómo no amar a alguien que solo busca llevarte al cielo? ¿Cómo no amar a alguien que solo busca salvarte de la condenación eterna? ¿Cómo no amar a alguien que se puso en tu lugar y sufrió de esa forma? Por eso, que aquellas personas que rechazan la oferta divina de la salvación, aquellos que rechazan el amor de Dios, recibirán su merecido. Tú no seas de esas personas. Quiero terminar con 4 conclusiones. Primero, el religioso usa la Biblia a su conveniencia y normalmente se olvida del amor ágape. Segundo, el Padre Celestial sabe que es perder un hijo inocente por un hijo culpable de juicio. Tercero, un día todos estarán de rodillas ante Jesús. Te pregunto, ¿estarás de rodillas para recibir una corona o para pedir clemencia y que Él no te mande al lago de fuego? Y cuarto, la única razón de Jesús para soportar la peor humillación y tortura siempre fuiste tú. Si hoy estás desanimado,
Si hoy piensas que la vida cristiana es demasiado, no te desanimes mirando alrededor. Todo este sistema del mundo va a terminar y va a acabar. Al final, lo único que importa en la vida es tener la salvación, tener la vida eterna, tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque eso es el amor real que Él te ofrece. No mendigues amor de una persona. No estés buscando estas cosas materiales y desgastándote. No está mal trabajar, pero a veces te olvidas de tu Señor y lo pones en segundo o en tercer lugar. Regresa al Señor. Siempre fuiste tú la razón de soportar la cruz. Ámalo como Él te ama. Pídele perdón y el Señor restaurará esa relación. Vamos a orar. Amado Jesús, amado Señor, muchísimas gracias por soportar tanto, toda esa humillación injusta, y tú sí sabes qué es lo justo y lo injusto. Todo lo que soportaste lo hiciste por mí. Fueron mis pecados los que te llevaron a ti a esa cruz. Yo soy el culpable, yo he sido encontrado culpable. Y esos látigos, ese derramamiento de sangre fue por mis pecados. Gracias por perdonarme. Gracias por darme una nueva vida. Gracias por darme una nueva esperanza. Gracias por amarme como nadie más me amó. Puedo experimentar el amor de madre o de mis familiares, pero el amor que tú me muestras es mucho más grande, es mucho más fuerte, es mucho más relevante hoy. Y sé que nunca me has dejado de amar y no me dejarás de amar. Por eso quiero amarte con todo mi corazón y ratificar mi amor hacia ti, Señor. Servirte a ti, mantenerme fiel a tu palabra y en obediencia, eso es lo que quiero. Y ayúdame, Señor, hasta el día que tú me lleves. Y oro por las personas que están escuchando esta enseñanza. También restaura su vida y que ellos puedan amarte con ese mismo amor que tú los amas. Gracias, Señor, por estos versículos. En tu nombre oramos así. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo con tus amigos, y si deseas apoyar o colaborar con esta obra que estamos avanzando en la misión de Dios, ahí sale la forma como lo puedes hacer. Nos vemos la próxima semana.